Qué bueno y qué alegría verles caminar tanto tiempo de la mano de Dios y con la bendición de Dios y de esa linda familia. Bueno, amados de Dios, hoy tenemos nuestra última charla, que habíamos iniciado un ciclo de charlas acerca de la palabra de Dios, pero la habíamos planteado desde el punto de vista de lo que nos había mostrado el Espíritu Santo de cómo hacerlo, ¿no? Ahora Marquito oraba para que Dios hablara a través de fulano, sutano, perencejo. Ojalá hable el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Que sea Él el que hable por su espíritu a nuestro espíritu. La palabra de Dios dice que nosotros somos un espíritu con Él. Y el Espíritu Santo sabe cómo hablar a nuestro espíritu y cómo inclinar el corazón nuestro a lo que Él quiere. La palabra de Dios dice que usted y yo somos hechura de Dios. Cada uno de ustedes particularmente, dice el Salmo 139, que el embrión de cada uno de ustedes lo vieron los ojos de Dios en los vientres o en el vientre de su madre. Que allí fuiste entretejido y que en el libro fueron escritos todas aquellas cosas con referencia a tu vida. Y que Dios te hizo una nueva hechura con propósitos eternos para tu vida. Dios, tú eres para Dios una criatura única. ¿Saben por qué Dios no puso unos 3 Adanes en el paraíso? Andamos en un mundo que es un mundo de fabricación en serie, ¿verdad? Hacemos los carros en serie, hacemos los trajes en serie, ¿sí? Pero cuando Dios creó, hizo una criatura única, para mostrarnos que cada uno de nosotros es único, único para Dios. Cada uno de nosotros es precioso para Dios y cada uno de nosotros salió del corazón de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Y eso es lo que usted y yo estamos llamados a creer. Eso es lo que he venido hablando acerca de su palabra, porque su palabra, como cantaban ahora y contaban en los testimonios, Él nos va mostrando la senda de la vida. ¿Saben por qué? Porque Él es el camino. Si no fuera el camino, no nos mostraría la senda de la vida. ¿Saben por qué Él nos puede contar la historia y contarla de la mejor manera y de la verdad verdadera? Porque Él es la verdad. ¿Y saben por qué usted y yo estamos a vivir intensamente la vida en los planes que Él ha preparado de antemano para nosotros? Porque Él es la vida. Así de sencillo. No es tan complicada la cosa. Él esencialmente, Él es todo para nosotros. Él nos va mostrando qué hacer, dónde hacer y cómo hacerlo. Hemos hablado a través de estas charlas que usted y yo estamos en los escenarios que Dios quiso que estuvieran. No se preocupe. A veces andamos buscando escenarios creyendo que nosotros somos los que elegimos los escenarios. No, los escenarios los elige Dios. Dice que Él nos hizo para planes que Él tiene para nosotros y los planes tienen que desarrollarse en escenarios, en lugares. Y nos puso en esos lugares específicos, en los tiempos específicos. No se ha equivocado Dios y le va a utilizar a usted como la única y más preciosa criatura para desarrollar esos planes y nadie más podrá hacerlos que tú. Nadie más podrá hacerlos y nadie más podrá intervenir. Y además de eso, Dios no va a utilizar a nadie más diferente a ti. Ser el esposo que tú tienes que ser para tu esposa no te corresponde, o la esposa para tu esposo no te corresponde sino a ti. Y ahí no cabe sino tú. Ser el hijo que ha sido puesto en la familia donde ha sido puesto, no cabe sino tú. Estar en el cuerpo de Cristo, en el lugar donde Dios te ha puesto porque te puso con el Espíritu Santo, no lo elegiste tú, sino lo puso el Espíritu Santo, porque eso es lo que dice la Escritura. Es para desarrollar algo que Dios quiere desarrollar a través de tu vida y de la riqueza que Dios puso en tu vida. Entonces vas a empezar a sentirte cuán importante eres para Dios y para los planes eternos de Dios.
Allí no hay otras manos distintas a las tuyas. Y allí es donde tú y yo estamos llamados a ejercitar la responsabilidad que nos compete. No busques responsabilidades en otros lugares distintos a los que Dios te puso. Satanás es sutil en ser distractor para que no asumamos las cosas donde Dios nos ha puesto y desarrollemos lo que Dios quiere desarrollar en nosotros y a través de nosotros. Y somos únicos para hacerlo. No hay nadie que la pueda hacer por ti, porque en ese lugar es la persona más importante y valiosa que Dios eligió para desarrollar esa labor, eres tú. Qué interesante, eso es lo que dice la Escritura. La Escritura no dice nada diferente a eso. Y eso es lo que es el concepto de la verdad y de la historia que Dios nos va contando. Y hemos venido hablando de que Él nos va contando de cosas pasadas. Nos habló de la creación, nos habló del mundo, nos habla del mundo espiritual, nos enseña a manejarnos en el mundo espiritual. En la pecera del mundo espiritual hay una lógica. Miren, no hay cosa más pragmática que el mundo espiritual. La gente a veces cree que el mundo espiritual es un mundo etéreo, medio esquizofrénico, al cual yo me salgo para entender y tener de pronto experiencias de descanso y de refrigerio parecido al de la nueva era, pues. El mundo espiritual es lo más pragmático y lógico, como en el mundo físico y material. Dios hace las cosas muy bien hechas. Y Dios nos enseña a movernos en esa pecera del mundo espiritual y ejercitar en esa pecera del mundo espiritual y asumir los papeles que nos somos llamados en ese mundo espiritual. Cada día que Dios te permite vivir tiene un plan para tu vida. Y Dios te indica el camino a desarrollar en ese día. Hay gente que de pronto se levanta a preguntarle a Dios qué voy a hacer este día, cuando Dios ya te puso en los lugares que tienes que estar y ya te ha dicho que tienes que desarrollar en esos lugares, y lo que te corresponde es asumir tu responsabilidad en esos lugares y hacerla. ¿Qué tengo que hacer en mi vida de pareja? Levantarse y abrazar a tu esposa o a tu esposo, decirle que le ama y que es importante para ti. ¡Wow! Queremos ver matrimonios cambiados y no hacemos lo que nos corresponde. Queremos ver familias cambiadas y no hacemos lo que nos corresponde. Cuando Dios me dice, y le vas a ir enseñando a tu hijo cuando estés haciendo el Shabbat, cuando estés comiéndote una pizza, cuando estés de vacaciones, eso es lo que dice la Escritura. La Escritura no me está diciendo cuando estoy en la iglesia. Le vas enseñando a tu hijo, al hijo de tu hijo, a tus nietos. ¿Qué le vas enseñando? Lo que yo te estoy enseñando a ti. ¿Para qué? Para que él asuma su responsabilidad y lo ponga por obra. Uno no puede asumir las responsabilidades que no son de su competencia. Cada persona tiene que asumir su propia responsabilidad. Cada persona tiene que asumir su propia responsabilidad. El crecimiento espiritual de cada persona le corresponde a cada persona. Ni siquiera al líder. El líder no puede hacer nada. Orar, sí. Pero cada cual hace lo que le da la gana, téngalo por seguro. Porque usted es el que decide qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque usted es un ser libre. Y solo los seres libres deciden qué hacer. Solo los seres libres que fueron hechos con autonomía y con respeto por ellos deciden qué hacer hacia una cosa o hacia la otra. Eso es lo que se llama libertad. Libertad no es hacer lo que me da la gana. Hacer lo que me da la gana me puede llevar a esas esclavitudes. Libertad es poder decidir entre dos opciones. Entonces Dios nos cuenta la verdad para decidir de acuerdo a la verdad, y Satanás cuenta la mentira para que usted decida también de acuerdo a la mentira. Dios nos cuenta la verdad y nos muestra los beneficios y las virtudes de la verdad y los resultados de la verdad. Y Satanás también cuenta las mentiras y el engaño, porque es su manera de trabajar. El engaño
de sus propuestas para la vida del ser humano. Pero en últimas es uno quien toma la decisión. Nadie más la toma por uno. Eso es una bendición enorme. La libertad es una bendición enorme. Pero la libertad tiene un contenido fundamental que se llama responsabilidad, porque después de que usted y yo analizamos las propuestas que se nos hacen, usted y yo, siendo conscientes de las consecuencias que trae mi decisión, opto por la decisión. Esa es la gran verdad, hijo de Dios. Si a veces no vemos cambios en nuestra vida, miren, alguien les contaba aquí que hay alguien que le interesa tener narcotizada nuestra mente, que es a Satanás. Dice Corintios, 2 de Corintios 4:4, que Satanás mantiene entenebrecido, narcotizado, cocainizado, marihuanado el entendimiento de los impíos. Y creo que de muchos cristianos, para que no les amanezca y les resplandezca el evangelio de la luz de Cristo. Miren, no hay nada más práctico y pragmático que el evangelio. La palabra de Dios dice que no retorna vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Cumple el propósito para el cual fue enviada. No como un propósito informativo. Ay, sí, qué bonito lo que dice ese versículo. Sino para que usted y yo lo pongamos por obra. Ponerlo por obra es asumir mi responsabilidad frente a ella. Si yo solamente la utilizo con un propósito informativo, esa misma palabra, a pesar de ser espiritual, se va a volver un narcótico para ti. Y vas a empezar a vivir una vida esquizofrénica espiritual. Esa palabra debe de ponerse en acción y esa es mi responsabilidad. Y mi responsabilidad depende de mí, no depende de otros. Yo tengo que ser el esposo que Dios me manda porque Dios me dice, y no depende de si mi esposa hace o no hace. Ese es su problema de ella con Dios. O de mis hijos. Yo tengo un camino en integridad porque es mi responsabilidad de lo que a mí me toca hacer y no depende de que otros lo hagan o no lo hagan. Eso es lo que dice la Biblia. Y cuando usted y yo actuamos en consecuencia, eso aquí deberíamos estar toteados de testimonios. Porque dice que la palabra de Dios cumple, es pragmática, el propósito para el cual fue enviada. Usted y yo tenemos que aprender. Hemos hablado todas estas 3 semanas. Timoteo lo decía, se lo decía el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? La palabra de Dios es útil para enseñar. Cuando yo desconozco cómo moverme en cualquier escenario de la vida y en cualquier disciplina de la vida, necesito informarme de cómo es ese escenario, de cómo es esa disciplina, para actuar en consecuencia a cómo se mueve ese mundo, ese escenario o esa disciplina. Necesito tener la humildad de saber que yo no puedo pontificar de algo de lo cual yo desconozco, porque no sé cómo moverme en la pecera de ese mundo. Y tengo que sentarme a escuchar al que más sabe de ese mundo. Y el que más sabe de ese mundo es Dios. Dios sabe más de ingeniería, Dios sabe más de arquitectura, Dios sabe más de negocios, Dios sabe más de cualquier temática que tú o que yo, o aún el mayor de los gurúes de esta tierra. Dice en los primeros libros de la Biblia, dice que el Espíritu de Dios vino, el Espíritu de Dios sí, Espíritu de sabiduría para desarrollar proyectos, óigalo bien. Dios da la sabiduría para desarrollar proyectos, emprendimientos. Así lo dice la Escritura. Les dio sabiduría y entendimiento para desarrollar proyectos con ingenio, o sea, novedosos, ingeniosos. ¿Quién podría dar ese mejor concepto y esa mejor revelación? Dios.
¿Y qué método va a utilizar? Deje que Dios utilice el método, pero lo va a hacer. Entonces debemos buscar consejo en quien debemos buscar el mejor de los consejos. Pero es que es desafortunado que nosotros a veces nos acercamos a Dios es a buscar consejos de iglesia. ¿Dónde pongo las velas? ¿Qué saumerio he hecho? Pero no preguntamos a Dios acerca de cada detalle, de los escenarios donde nos puso y de las responsabilidades que nos compete ejercer en esos escenarios. Y una vez conocidas, ejercitarlas. Y entonces verás abrir los mares rojos de la vida. Y entonces verás la gloria de Dios. Y entonces verás a Dios dándote más allá de lo que pides o entiendes. Eso es lo que dice la Escritura. No estoy contándole aquí nada distinto de lo que dice la Biblia. ¿Sabe qué viene y nos dice el diablo? No, es que Dios tiene preferidos. Dios tiene hijos de quinta, de sexta, de tercera, de cuarta y de segunda. Y de acuerdo al género o al genio que usted le encuentre y a la soberanía de Dios, porque además le mete contenido espiritual, Dios a uno les da y a otro no les da, mejor dicho, así es un Dios de bingos. Si usted no saca la ficha, se la perdió. Yo no podría confiar en ese tipo de Dios, créamelo. Sus principios, dice, son sí y amén para todos. Dios no hace acepción de personas, no hay primera, segunda, tercera, cuarta o quinta. Todos somos valiosísimos para Dios, valiosísimos, a los cuales cuida como a la niña de sus ojos y se complace en cada uno de ustedes como se complació en Cristo, porque Cristo es su hermano mayor y usted es parte de la familia eterna. Dios es su papá y Jesús es su amado esposo. Eso es lo que dice la Escritura. Y así es que a mí me corresponde vivir. El resto es una invención, una espiritualidad concebida por el diablo. Entonces, qué interesante. Empezamos a encontrarle sentido práctico, pragmático, lógico, lo que tú quieras llamarle, y ponerle el sentido necesario para poder entender y comprender. Miren, la palabra de Dios es importante entenderla y comprenderla. El apóstol Pablo dice, yo oro para que la gente entienda y comprenda la palabra de Dios. Para que comprenda la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios, conozca todas las realidades de Dios. Tienes que entenderlo y comprenderlo para que le abra el entendimiento, para que salga de una mentalidad narcotizada. ¿Sabe qué? ¿Qué hace una mentalidad narcotizada? Lo mantiene usted chévere, poco racional, pero chévere. Y a veces nos mandamos nuestro diazepam espiritual, estamos chéveres, pero no vemos la gloria de Dios, no vemos que pasa nada. ¿Cómo va todo? Chévere. Bueno, muy bien. Por eso me encantan tantas las palabras del apóstol Juan, en la carta de Juan. Dice lo que yo he visto, lo que yo he tocado, lo que yo he palpado. ¿Con referencia a quién? Al verbo de vida. Eso es lo que yo anuncio. Juan no era un académico del Evangelio. Hoy en día tenemos académicos en grandes proporciones, te lo digo. Se conocen todas las inflexiones del hebreo y del griego. Pero mire si su vida manifiesta la realidad de las creencias que tienen. Alguien decía que usted no necesita indagar tanto acerca de cuánto habla una persona de espiritualidad. No es sino que mire su comportamiento y su forma de vida. Y su comportamiento y su forma de vida determina las creencias que realmente rigen su vida. Eso es lo que dice el Evangelio y no está haciendo nada contradictorio a lo que dice el Evangelio. De ahí que Dios es tan cuidadoso de llamarnos. El apóstol Santiago a veces es un poco fuerte, dice cuando empieza a hablar a la gente, dice, porque la gente tiene un conflicto de fe y resultados. Entonces la gente cree que tener fe es tener la información de lo que la palabra de Dios dice, pero no se pone por obra, y si no se pone por obra no hay resultados. Esa es la verdad, y se queda meramente en una estructura
espiritual que narcotiza. Así de sencillo. En el mundo espiritual también hay diazepam espiritual. Pero va a llegar el día donde usted se va a saturar de andar viviendo chévere. Y le va a tocar interpretar la realidad de la vida como Dios quiere que la interprete. Porque Dios es el que nos enseña a entender y a comprender y a vivir la realidad de la vida como ella es. Así es sencillo. Y esto no lo puedes desarrollar sino tú solo, porque es una responsabilidad tuya. Algún día hablábamos aquí de cuál es la diferencia entre un deseo y una meta. Dios tiene metas claras para nosotros. Hay muchos deseos. Los deseos son cuando depende más de una persona. Yo quiero tener una familia choronga, ¿sí? Pero ¿de quién depende? De Liliana, de Rubén Junior, de Juan Carlos, de Miguel Ángel, de poca gente. Donde cualquiera de ellos falle, seguramente que no se van a dar todos esos deseos. Pero sí soy responsable de hacer lo que a mí me corresponde hacer, como papá, como hijo, como familiar extendido, como tío, como abuelo. Y tengo y estoy llamado a ejercer esa responsabilidad independiente de que los otros lo hagan o no lo hagan. Dios se encargará con los otros. Las metas Dios las trata con uno. Con uno. ¿Saben que eso es muy sano? Eso es muy sano porque quiere decir que lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, la única persona que puede impedir que se hagan las cosas que Dios quiere hacer a través de ti, eres tú. Porque Dios quiere hacer que seas el papá, el hijo, el hermano, el trabajador, el empresario, el profesional, el líder que Dios ha elegido que seas. Eso depende de Dios, sí. Dios lo quiere. La cuestión es, ¿tú lo quieres? Y si tú lo quieres, ejercita tu responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? No te apartes de este libro, la que Dios le dijo a Josué, la que Dios le dijo a Moisés. De ti delante pongo la bendición y la maldición. Quiero contarte, Moisésito. Cuéntale al pueblo de Israel, ahí está la bendición y la maldición. Yo te garantizo la bendición porque yo soy bendición. Hay una contraparte en el mundo espiritual que trae maldición. También existe. Y esto ocurrirá si tú decides oír a la contraparte y hacer lo que la contraparte quiere. Como yo hice un ser libre de ustedes, a ustedes les corresponde escuchar las dos partes, evaluarlas, ver las ventajas comparativas, diríamos hoy en día, y de acuerdo a las ventajas comparativas, tome su decisión y póngase en acción. Así es. Se lo dijo nuestro querido amigo Moisés, después llamó a Josué. Dijo, mira Josué, yo te voy a recomendar dos cosas. No te apartes de mi palabra. Que mi palabra está hecha ¿para qué? Para que te vaya bien, Josuecito. Para que seas prosperado en lo que emprendas. ¿Sabes por qué, Josuecito? Porque yo desde Adán diseñé al hombre para que creciera. No estaba cambiando los planes. Dios nunca ha cambiado Él no se muda ni siquiera en esas cosas. En sus propósitos eternos no se muda. Yo diseñé a Adán para que creciera, se multiplicara. ¿Qué más? Tomara la tierra, ¿verdad? Y la sojuzgara. Pues mi querido Josuecito, te estoy entregando una tierra. Yo quiero que seas bendecido en esa tierra, que emprendas cosas en esa tierra, que sojuzgues sobre esa tierra. Es exactamente lo mismo. Usted dirá, eso es del Antiguo Testamento, no, eso también es del Nuevo. Dios tiene planes eternos para ti y para mí. Dios nos ha entregado una tierra. Usted me dirá, ¿cuál tierra? ¿Estás en Colombia? ¿En qué familia estás? ¿En qué matrimonio estás? ¿En qué familia extendida estás? ¿En qué ministerio estás? ¿En qué empresa te puso Dios?
¿En qué negocios te puso Dios? ¿Para qué te puso allí? Para que crezcas, para que emprendas, para que te vaya bien. Pero ¿qué necesitas para que te vaya bien? Necesitas cultivar dos virtudes. Una, esforzarte en hacer y en el seguir el consejo que compartían hoy aquí en el tiempo de oración. Dios me mostrará la senda de la vida. ¿Dónde me muestra la senda de la vida? Que yo me siente a mirar para el techo, esperar que alguien venga un ángel del cielo y me diga para dónde coger. No. Ya Dios me está mostrando los escenarios donde me puso y día a día me va mostrando los escenarios donde moverme. ¿Cómo me muevo? ¿A dónde me muevo? La palabra de Dios dice que Dios te va a abrir puertas que nadie puede cerrar y te va a cerrar puertas que nadie puede abrir. La palabra de Dios dice que Dios no te va a dejar, ni te va a desamparar, ni te va a soltar. No he visto justo desamparado ni a su descendencia que bendiga y paz. La palabra de Dios dice que Dios te va a ir mostrando cómo irte moviendo en la pecera. Ahí está. No esperes una revelación. Te vas a quedar esperándola. Seguramente no va a ocurrir. Y te vas a quedar narcotizado. Señor, ¿dónde estar? Muéstrame. Abre mis ojos espirituales. ¿Dónde me debo ir? ¿Dónde debo de hablar? ¿Con quién debo de comunicarme? Dime, Señor. Y voy en el nombre del Señor. ¿Y qué le dijo Dios a Josué? Y conquista la tierra que yo te doy. ¿Y qué Dios le dijo Dios a Adán? Y conquista la tierra que yo te entrego. ¿Y qué Dios te dice a ti? Efesios 2:10. Eres hechura de Dios para planes que Dios de antemano preparó para ti. Dios quiere utilizar tu vida para ser canal de bendición para muchos hijos de Dios. De tu familia, de tus hijos, de la gente que está alrededor tuyo. Eres un canal de la bendición de Dios, donde Dios a través tuyo muestra esos torrentes de bendición. Pero, si lo escuchas, por eso le dice, esfuérzate y sé valiente. Ser valiente implica, no ser bravucón, machote, ¿no? Ser valiente implica llegar hasta el fin. Señor, a mí me corresponde hacer esto, lo haré hasta el fin. Eso se llama integridad. Soy íntegro. Y la integridad es en privado y en público, no es a ratos si me ven, a ratos si no me ven. Pues. Entonces, qué interesante. Dios llama a Josué y le dice, bueno, mi querido amigo, le empieza a dar todas las instrucciones precisas, casi que él encontrarse con Adán en el paraíso, bueno, vas a hacer esto. Se lo dice como 3 veces. Le repite en el mismo capítulo 1 de Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y le dice, le garantiza los resultados. Dice, y serás prosperado en lo que tú emprendas. Y en todo te va a ir bien. Es que miren, hijos de Dios, el problema no es que haya problemas, que jartera estar en un lugar donde no hay problemas, pues. Yo sí digo, que sería reaburridorcísimo, pues. Si yo levantara para los hijos, para y empezaran a aparecer cosas como... Dice, Dios es un ser que entiende el valor de la conquista. Y a Adán lo mandó a conquistar la tierra. Y a Josué lo mandó a conquistar la tierra. Y Dios nos ha entregado a nosotros unos territorios que conquistar. ¿Y con qué los vamos a conquistar? Con su palabra. Porque es la que garantiza los resultados de que me va a ir bien y de que voy a ser prosperado. ¿Para qué me pongo a escuchar consejos que no me garantizan que me vaya bien y que sea prosperado? ¿Dónde debo buscar ser enseñado? Yo algún día, aquí ya lo hablábamos, ahora que hemos estado estudiando esto de la palabra. Uno trata de mandar a sus hijos a si yo los pudiera mandar a Oxford, los pudiera mandar a MIT, los pudiera mandar a, bueno, las mejores universidades del mundo para que se cualifiquen lo mejor posible, para que en su cualificación puedan ofrecer las mejores ofertas de resultados a la sociedad. Entonces buscamos tener lo mejor de lo mejor. ¿Por qué no buscamos al mejor de lo mejor? Al que sabe más de cada disciplina diaria de la vida. Pero ¿sabe qué nos pasa? Que a veces es el último que buscamos. Porque todavía tenemos una estructura religiosa formada de atrás. De que Dios es un Dios de tranquilidad, pero como les tiene la buena era, ¿no? Te hace pan espiritual. De estar pensando en cosas espirituales que nunca ponemos por obra. Nunca asumimos la responsabilidad de ponerlas por obra. Entonces nunca vemos la gloria de Dios. Y uno se cansa, se fatiga. Se fatiga mentalmente, se fatiga espiritualmente, se fatiga físicamente.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice, pero caracoles. Entonces, ¿por qué uno sí y a otros no? ¿Qué es lo que pasa, Señor? No es que uno sí y a otros no, como dice la canción. Dios no es excepción de personas, sus palabras y sus promesas son para todos sus hijos. Es cuestión de asumir responsabilidades, de poner por obra lo que Él me dice que haga, dentro de lo que a mí me compete, no dentro de lo que le compete a otros. A mí no me pusieron como juez de otros. Ese trabajo déjeselo a Dios. Es que fulanito no hace, yo hago. No, haga lo que a usted le toca hacer. Dios te va a garantizar la bendición para ti. Y eso va a ser de bendición para ti y para otros. Entonces Dios le dice eso a Josué. Josuecito, entonces esfuérzate y sé valiente, no te apartes de la palabra, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, le está diciendo, mantente en ella, porque ahí están los mejores consejos que garantizan que te vaya bien y que yo bendiga las cosas tuyas. Volvemos a la carta a Timoteo. La palabra de Dios es útil para enseñarnos. Dios nos está enseñando. Nos está contando la historia. Volvemos a las 3 sesiones anteriores. Y nos cuenta la historia para que aprendamos de la historia. De ejemplos que pasaron en la historia. Que pasaron con Moisés, que pasaron con Josué, que pasaron con los reyes, que pasaron con los profetas, que pasaron con los apóstoles. Que estamos viviendo hoy en día. Y nos sigue contando la historia porque nos cuenta el futuro de lo que va a ser de esta humanidad y qué va a pasar con ella. Y de que usted y yo somos protagonistas de ese futuro. Porque compartíamos que si hay una generación privilegiada en la historia de la humanidad es esta. Que le ha tocado ver acontecimientos en todos los aspectos, espirituales, físicos, de todo orden, que a otras generaciones la hayan vivido en la historia de la humanidad. Es la generación más transicional que ha vivido la historia. Los cambios, más del 95% de los cambios que ha tenido la humanidad los ha vivido esta generación. Y ha tenido que evolucionar a la velocidad casi que de los cambios. Por eso el Marquito necesitó su terapeuta ahí que lo volviera a reencauchar y ahora, ¿quién lo va a parar? El gran problema, ¿ves? Como dice él, allí cuando yo lo veía abrir sus brazos, me daba gusto, ¿no? Dije, acá no sale a volar este hombre, ¿ves? Si antes con dolor lo veíamos cómo batallaba, ahora cómo lo va a seguir haciendo con el Señor. Entonces, queridos hijos de Dios, si usted y yo vamos nuevamente, por ejemplo, hablando del libro de la carta a Timoteo, dice, para enseñar, y allí necesitamos aprender, y aprender quiere decir sentarme a que el Espíritu Santo me enseñe. Dice que Él me va a enseñar. Él me va a mostrar la senda de la vida, Él me indicará qué hacer. Cuando yo soy enseñado, empiezo a ver qué cosas debo corregir. Por supuesto, hay cosas que hemos venido haciendo de acuerdo a como el mundo nos decía, Satanás nos decía, la carne nos decía, otros nos aconsejaban, nosotros mismos tomábamos decisiones. Y uno dice, no, no es por ahí, es por acá. Y cuando a mí me dicen que es por acá, corrijo. No puedo entrar en la terquedad de seguir haciéndolo porque así lo hacía hecho siempre, sino tengo que corregir. ¿Para qué? Para que Dios me bendiga en lo que emprenda y todo me vaya bien. Usted me dirá, esto me suena como a qué, como a cristianismo de la prosperidad. No, para nada. Eso me suena a que no voy a dejar de tener, no, pueden tener situaciones, como les decía, a usted se le pueden presentar conflictos. La palabra de Dios dice, a usted se le van a presentar conflictos, van a venir tempestades, van a venir lluvias, van a venir crisis. Pero gloria a Dios, porque ahí va a ver usted la gloria de Dios. Usted y yo estamos para contemplar la gloria de Dios. Y dice, usted va a permanecer firme, porque está cimentado ¿sobre qué? Sobre este librito, pero no lleno de ilusiones, sino lleno de acciones. Eso es lo que le dice Pablito a Timoteo. Le dice, primero, aprende. Segundo, corrige. Tercero, ¿qué le dice? Instrúyete. ¿Para qué es la instrucción? Para adquirir sabiduría o no. ¿Y para qué yo adquiero sabiduría? ¿Cómo puedo desarrollar yo emprendimiento sin tener sabiduría? ¿Cómo yo puedo generar conquistas sin tener sabiduría? Primera de Corintios 1:30 dice que en Cristo usted y yo tenemos justificación, santificación, redención y tenemos la sabiduría de Dios.
Dios te va a echar los consejos que necesitas, te los va a soplar a tu espíritu y te va indicando, o te va poniendo las personas que te van a proponer lo que Dios quiere que tú desarrolles para que puedas cumplir con los proyectos que quieres. Entonces, eso implica crecimiento. Crecimiento. Entonces vemos por qué es útil para enseñar, para corregir, para instruir y por último dice para crecer. Ustedes saben cuán importante es el crecimiento y el crecimiento nunca se da de una manera espontánea. El crecimiento no es el Big Bang. Si usted va a la primera carta de Juan, en el capítulo 1, habla de un proceso de madurez del ser humano. Dice Juan, os escribo a vosotros niños. ¿Sí lo han leído, verdad? Os escribo a vosotros jóvenes. Os escribo a vosotros padres. Usted ve que hay una diferencia y hay un proceso de desarrollo, de crecimiento y de madurez. Y nos da unos indicadores, tanto que hoy en día se habla en la administración de que cuando uno desarrolla un proyecto, se desarrolla un plan, establece unos indicadores de gestión para saber si se van cumpliendo las cosas. ¡Wow! Que a todo el mundo queda descrestado. Sí, Dios nos da unos indicadores. Dice, ¿cuál es el indicador para saber si yo soy niño? Me da unos indicadores para saber si yo soy joven en mi crecimiento en el mundo espiritual. Y me da unos indicadores para ver si yo soy adulto. O sea, usted puede identificar en qué proceso de su desarrollo espiritual está. ¿Para qué? Porque usted va a llegar a un momento donde tiene que llegar a la madurez final, que es ser semejante al carácter de Cristo. Hay un proceso en su vida. Disfrute de cada momento de ese proceso. Como niño espiritual, disfrútelo. ¿Sabes qué indicadores tienes para saber que eres niño? Pero acuérdate que un niño no se queda siendo niño. ¿Qué tal un niño de 8 años todavía tomando tetero? Sí. Después viene a ser joven. ¿Qué hace un joven? Y ahí dice cuál es el indicador de que yo he llegado a ser joven en el mundo espiritual. Y más adelante dice cuál es el indicador para saber si soy un adulto en el mundo espiritual. O sea, nos habla de un proceso de crecimiento y de madurez. Para que tengamos en cuenta que en la vida cristiana hay un proceso de crecimiento y de madurez. El mismo Jesús lo vivió. Jesús no nació grande. Jesús nació del vientre de María y se desarrolló 33 años en un proceso de madurez y de crecimiento para desarrollar al final el plan perfecto para el cual Dios, papá, lo había traído. Entonces, la palabra de Dios nos habla muy claro de que para qué es útil la palabra de Dios. Y en ese mismo pasaje dice que Dios nos lleva a ser un varón perfecto para los planes que Dios preparó de antemano para nuestras vidas. ¿Dónde están los planes? En los escenarios donde te puso. Ahí están los planes. Ahí corresponde a asumir tu responsabilidad de acuerdo a lo que dice Dios, que cada responsabilidad debe ser asumido de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y si yo la asumo de acuerdo a lo que dice la Escritura y actúo en consecuencia, voy a ver la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. O si no, Dios dejaría de ser Dios, te digo. Pero no hay el primero que haya hecho esto, que haya visto un fracaso en su decisión. Entonces Timoteo nos habla de esto, Josué nos habla de esto. La carta a los Hebreos, a mí me encanta porque en el capítulo 3, está hablando el Señor a un estamento de la iglesia hebrea, cristianos convertidos judíos. Y es interesante que les habla en su contexto. Cuando ellos estuvieron por el desierto, y les dice, ¿saben una cosa? Si escuchares hoy mi voz, ¿no qué? No endurezcáis vuestros corazones. Como lo hicieron, les puso a recordar la vida pasada de vuestros padres en el desierto. Y se fueron 40 años a un desierto y nunca entraron en mi reposo. Porque les dije que no entrarían en mi reposo. Yo creo que si extraemos ese pasaje a nuestras vidas, si usted y yo queremos ver el reposo de Dios en cada área de nuestra vida, cuando Dios nos hable acerca de
cada área y del plan que estamos llamados a protagonizar y de la responsabilidad que usted y yo estamos llamados a protagonizar en esa área y en ese escenario, si escuchamos y actuamos en consecuencia, vamos a entrar ¿en qué? En el reposo de Dios. Vamos a encontrar en el matrimonio equilibrado, en la familia equilibrada, en la relación bilateral con la esposa, con los hijos, con los amigos, con la gente equilibrada en el reposo de Dios. Vendrán tempestades, pero donde está el Señor había ¿qué? Reposo. Reposo. ¿Cómo entro en el reposo? Si escucho su voz y no endurezco mi corazón. ¿Cuándo endurezco mi corazón? Cuando decido no creerle y no actuar en consecuencia. O digo que le creo, pero bueno, hago lo que me quiero. Oh, sí, tú tienes razón, pero yo hago lo que quiero. Como tengo el privilegio de hacerlo, porque tú me hiciste libre, lo hago. Y el Señor te dice, ok, no te engañes, fulanito. Yo no puedo ser burlado. Si tú siembras eso, cosecharás eso. A veces nos volvemos cristianos un poco medio políticamente religiosos. Tratamos de que hable bien a Dios y que hable bien al mundo y a Satanás. Y la palabra de Dios dice, hombre, tú tienes que decidir, o decides por las cosas de Dios, Dios te garantiza unos resultados, o decides por las cosas de la contraparte y hay otros resultados. ¿Qué decides tú sembrar? La que es la semilla es la palabra de Dios. La que es productiva es la palabra de Dios, porque es la que Él garantiza. Pero garantiza si yo la pongo por obra. Si no la pongo por obra no hay ninguna garantía. No hay ninguna garantía, créanmelo. Y esto es lo que hace Santiago. En la carta de Santiago, que viene después de la de los Hebreos, es sencillamente llevar a la gente a que sea consciente de lo que es realmente esa realidad de lo que es la fe. La fe verdadera es esa. La fe verdadera no es el que tiene la información, ¿no? Bueno, hijos de Dios, creo que con esto terminamos. En este tiempo, estas 4 semanas, la importancia de entender y de comprender eso. Quiero terminar con Isaías 55, cuando el Señor llama al profeta, tal vez me lo han escuchado muchas veces, y Dios es muy didáctico, ¿no? En todo es muy didáctico. Y llega y lo saca, como que lo saca y le dice, mira, echa una miradita para arriba. Y le dice, ¿qué distancias crees que hay entre los cielos y la tierra, ¿no? Yo imagino que el profeta Isaías, dentro de su cosmovisión de aquella época, hoy en día usted y yo tenemos una cosmovisión mucho más precisa, conocemos más aparatos que garantizan cuánta distancia puede haber entre los cielos y la tierra. Pero no sé cuánto le pudo haber dicho nuestro profeta Isaías. Y el Señor se quedó mirándole y le dijo, esa es la distancia que hay entre tus pensamientos y los míos. Esa es la distancia que hay entre la empresa de ser esposo, que yo te recomiendo y te aconsejo, de ser papá, de ser hijo, de ser emprendedor, de ser profesional, de ser empresario, de ser líder de ministerio, de ser un protagonista de una sociedad en el área que Dios te haya puesto. Yo sé más de todas esas disciplinas que tú. Luego no te estás rindiendo ante un cualquiera, estás escuchando al gurú de los gurúes, al Dios de los cielos. Y después de que le dice eso, le dice, mi palabra que yo envié cumplirá el propósito para el cual fue enviada. O sea, tu palabra no va a retornar vacía nunca. Si usted la oye y la pone por obra, va a ver los resultados, va a ver la gloria de Dios. Va a ver la gloria de Dios. ¿Cuándo la va a ver? En este tiempo. Yo sí creo que en este tiempo. A Moisés no le abrió el mar rojo mucho tiempo después. Él necesitaba ver la gloria de Dios en el momento que necesitaba verla, no en otro momento. Usted y yo necesitamos ver la gloria de Dios en el momento preciso y específico. Y si sigue leyendo el contexto de ese capítulo, empieza a ver cómo empieza a florecer y a cambiar la estructura de una realidad. Entonces verás que el árbol tal se convertirá en tal, verás el canto de alegría en tal. Empieza Dios a ver los cambios fundamentales que se dan sencillamente porque hemos decidido actuar en consecuencia con lo que Él nos dice. Entraremos en el reposo de Dios, veremos la bendición de Dios. Si escuchares hoy mi voz, hoy
Y a través de estas 4 semanas el Señor nos ha ido contando la historia de un pasado para aprender, de un presente para seguir aprendiendo y de un futuro para absorberlo y tomarlo con todo el poder de la conquista a la cual Dios nos ha llamado. Dios te ha entregado una tierra que está llamado a conquistar. Uno no se jubila en la vida. Uno trabaja hasta el último día, que Dios te coja con las botas puestas hasta el último día, como Josué, como Caleb. Sí. Creo que ninguno de los que está aquí ha llegado a los 120 años, pues. Ninguno. Ni siquiera el Marco, que se aproxima por allá a los 80. No. No. El pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia. Marquita, si se saca la... Ninguno. ¿Y sabe qué le dijo Caleb cuando fueron a entregarle su tierra? Entrégueme, no la mejor tierrita, dice, entrégueme la montaña, porque todavía está el vigor en mis huesos para conquistarla. Dios es tu poder y tu fortaleza. Dice que nosotros no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que toda nuestra competencia proviene de Dios. Todo nuestro vigor y nuestra fuerza proviene de Él, y que Dios se glorifica en nuestra debilidad. Voy a invitarte que inclines ahí tu rostro. No sé cuánto haya hablado el Señor a tu vida. Espero que Dios y el Espíritu Santo sea quien hable a tu vida, quien impresione por tu espíritu, su espíritu, y que Él te hable, te muestre